Ya. Hola compas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, en esta ocasión nuevamente nos reunimos para tocar dos temas de coyuntura mundial, sobre todo latinoamericana en esta ocasión. Y bueno, sobre todo vamos a analizar el efecto y qué consecuencias va a traer para el ambiente latinoamericano, ¿no? Estos dos grandes sucesos. Uno primero sería las elecciones en Bolivia y otro el plebiscito en Chile. ¿Qué tal, Maido, Víctor? ¿Cómo están? Hola Néstor, Víctor, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Mayo, hola Néstor, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maido? Tú, tus reflexiones, tu opinión sobre... Bueno, empecemos por el caso de Bolivia, ¿no? ¿Te sorprendió que Sí, el MAS gane? ¿Cómo lo ves? bueno, muchos se viene escuchando que las personas comienzan a decir que la historia se repite, pero yo no creo esto, ¿no? No creo que la historia se desenvuelva de una manera circular. Yo creo que luego de un proceso de acumulación histórica, las contradicciones del sistema vuelven a su punto más álgido, ¿no? Estamos ante un sistema que ha mantenido su esencia, que excluye a la clase de obreros y campesinos del ingreso nacional, ¿no? Y bueno, aquí en el país mantiene a la selva y a la sierra pues en una pobreza educativa y monetaria. En el caso de Bolivia, vemos un aspecto muy importante que vale la pena resaltar, ¿no? Que no está desenvolviéndose esta victoria de las organizaciones sociales a través de un caudillo, ¿no? Porque mucho se decía que sin Evo la continuación pues del proceso de cambio iba a estancarse, ¿no? Y vemos que no ha sido de esa forma. Evo no ha estado participando directamente, pues, o sea, con su presencia en estos comicios electorales en Bolivia, y sin embargo las organizaciones sociales han podido obtener una victoria contundente, ¿no? A pesar, pues, que la derecha más conservadora ha querido desterrar estos cambios, ¿no? Han querido paralizar estos cambios. Sin embargo, no lo han podido hacer. Sí, bueno, y es interesante, ¿no? Porque, o sea, hace un año, en medio de un boicot, digamos, un poco, bueno, orquestado por la derecha boliviana, por las élites bolivianas y en apoyo con el secretario general de la OEA, lograron, digamos, quitar del poder al MAS, ¿no? Lo cual era, a mí me causó sorpresa y a la vez, digamos, un sentimiento de cómo explicar esa situación, porque algo que caracterizaba a Bolivia era que era uno de los gobiernos que mejor había manejado el crecimiento económico, mejor había manejado la economía, por decirlo de alguna manera, digamos, entre los gobiernos de corte progresista, de cortes populares que se habían instalado en Latinoamérica en las últimas décadas, ¿no? Entonces, un gobierno, digamos, con éxito económico, sin crisis económica, un gobierno con 14 años, que además era el gobierno más largo de toda la historia de Bolivia, ¿no? Que eso es algo que no hay que dejar de perder de vista, ¿no? Y además con las transformaciones que había hecho, uno se preguntaba cómo es que se cayó tan rápido, ¿no? O en todo caso, más que se cayó tan rápido, cómo es que la derecha, digamos, empleó una serie de herramientas, empleó una serie de tácticas y logró traerse abajo, ¿no? Con tácticas que hay que también ponerle el ojo, ¿no? Eso de utilizar el terror de alguna manera sistemático, ¿no? Ustedes recordarán estas fotos en las que había una foto famosa de una alcaldesa de Bolivia que habían Ah, golpeado, claro. le Ajá. habían hecho pintura, la habían humillado públicamente, ¿no? Y que ahora ha Y que sido elegida, ¿no? paradójicamente ha sido, Mm, claro, ya ha salido elegida ahora en las claro. últimas elecciones, ¿no? Entonces, es paradójico, ¿no? Un proceso que había estado caminando bastante bien, de pronto tuvo tremendo parón, parecía que la derecha entraba y no la sacaba a nadie,
y ahora, como bien dice Mayo, hemos tenido esta sorpresa, pues, ¿no? Esta sorpresa que ha ido un poco contra la tradición, o mejor dicho, superando o rompiendo la tradición caudillista que un poco predomina en Latinoamérica, aún, digamos, en gobiernos de corte popular, ¿no? Entonces, por ahí creo que y eso, ¿no? Hay algunas cosas que me gustaría comentar, por ejemplo, no sé qué opinan ustedes del papel que tuvieron las Fuerzas Armadas allá, ¿no? O sea, en plena crisis, las Fuerzas Armadas, después de 14 años, digamos, de un gobierno con las características que tuvo el gobierno de Evo Morales, de pronto los generales y los altos mandos terminaron involucrados en el boicot al mismo gobierno, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, qué va a pasar ahora que regrese, digamos, el MAS al gobierno, ¿no? No sé qué actitud va a haber ahí, porque hay muchas cosas que están pendientes, ¿no? En el caso boliviano, ¿no? Hay juicios, por ejemplo, que se han hecho a los opositores, ¿no? A quienes estuvieron de alguna manera liderando el golpe, quienes estuvieron un poco agitando y asusando las protestas que se dieron en ese contexto, ¿no? Claro, bueno, yo pienso que de todas maneras ahora que el MAS vuelva al poder tiene que reestructurar totalmente sus fuerzas armadas, ¿no? Sus fuerzas armadas, sus fuerzas policiales, que fueron las que principalmente le dieron el apoyo a los golpistas, ¿no? Y me parece un poco raro de que no, de que de una manera tan fácil se le haya, no haya tenido el manejo un gobierno que ya tenía, como tú dices, uno de los más largos o el más largo que haya tenido Bolivia, ¿no? Ujú. Entonces, me parece interesante, un poco paradójico que Evo Morales llevando a cabo un proceso social, un gobierno de tantos, de un cambio total de Bolivia, no haya tenido, no se haya fijado más en el poder militar, en el poder policial, ¿no? Porque a la primera que vieron que la derecha estaba entrando de nuevo, se le voltearon, ¿no? Y entonces, mal que bien, el que tiene el control de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, es el que va a tener el poder suficiente para legitimar un gobierno, ¿no? Sí, definitivamente. Algo curioso que quería acotar en el tema de Bolivia, justo lo que mencionaba también Mariátegui en su momento, ¿no? Que todo nuevo orden jurídico o económico no tiene que ser obra de un caudillo, sino de una clase. Y creo que es algo que se está pudiendo observar en Bolivia, ¿no? El tema de las Fuerzas Armadas definitivamente es fundamental. No se puede pensar en estas expresiones de ellos que dicen que son neutrales, que no van a tener participación política. Yo considero que eso es totalmente falso, ¿no? Podemos ver inclusive, salvando diferencias, el manejo que se está haciendo acá desde el Ejecutivo a tener un primer ministro de las Fuerzas Armadas. Todo Ujú. este cambio, todo lo que envuelve tener a un primer ministro que sea de esta facción, ¿no? Ujú. Sí, sí. O sea, son actores estratégicos de la vida nacional, ¿no? O sea, Claro. no hay forma en la que se puedan mantener al margen, ¿no? O sea, claro, tienen que tener, digamos, una posición apegada a la Constitución, apegada, digamos, un poco a las normas, pero no son ajenos a lo que pasa, ¿no? Y yo creo que ahí lo han demostrado, ¿no? Y sobre todo para este Este, proceso revolucionario, ¿no? No, sí, no sí, sé, sí. no Y sé, en el caso de Bolivia mm, va a ser muy importante en los meses que se vienen, ¿no? O sea, ni bien asuma el gobierno, yo creo que hay que estar con los ojos bien puestos ahí, ¿no? Eh, no recuerdo si ha habido otro ejemplo cercano, ¿no? O sea, de un gobierno en la que de pronto después de más de 14 años, ¿no? De gobierno, de pronto los principales mandos son los que se te voltean. Ahí también un poco la pregunta es, ¿y qué pasó con las agencias de inteligencia del gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo están conspirando a tus espaldas y el claro. presidente no sabe nada, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos van a tocar en el caso peruano, en algún momento vivirlo. Creo que la derecha boliviana es una derecha como la peruana, así de racista, ¿no? De rancia. Claro. Ustedes recordarán, ¿no? Esos gestos de quemar las banderas, quemar las Sí, 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 huifalas, sí, sí. poner la Biblia por delante, entrar a Palacio Quemado, ¿no? Que es el Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz, entrar a Palacio de Gobierno con una Biblia, ¿no? En fin, todo Ultra un show, conservadores.
Pero ultraconservadora, esos así es. sectores, no sé, tú me lo comentabas alguna vez, que tenían bastante apoyo dentro de las universidades, ¿no? Dentro de los movimientos universitarios, digamos que la derecha tiene bastante acogida, ¿no? Me parece Sí, raro que sí. digamos que los movimientos sociales más bien no se hayan articulado con ellos. Sí, hay pues no, es esta cuestión de que, o sea, en Bolivia el regionalismo es algo bastante marcado, ¿no? Es tan marcado que hay como una división, ¿no? El Bajo Bolivia, que es el Bolivia de la zona de Santa Cruz, ¿no? La zona llana, ¿no? Y el Claro, Alto Bolivia, ¿no? Que es La Paz y digamos lo que, claro, la imagen que generalmente se proyecta de Bolivia, ¿no? Y ahí el claro. regionalismo entre los de arriba y los de abajo es también, pasa por racismo, pasa por Sí, pues, bastante expresiones también de ese racismo, tipo, ¿no? ¿no? Incluso yo mismo Sí, creo sí, que sí. como que no se consideran bolivianos, ¿no? Yo alguna vez he visto en Facebook, en redes sociales, que hay páginas de esta gente, ¿no? De Santa Cruz, ¿no? De la Ujú. zona, digamos, del llano, que creo que también tiene un poco de selva, que está más o menos por el límite con Brasil, por ahí, que ellos no se denominan, digamos, bolivianos, ¿no? Sino son principalmente lo que ellos Ujú, dicen cambas, ¿no? ujú, Y claro, claro, claro. el camba creo que es todo lo que no es indígena, ¿no? Ujú, Claro, estas expresiones de sí. racismo lamentables, bueno, también las podemos observar acá en nuestro país, ¿no? Mm, Vemos cómo inclusive dentro de Lima, los serenazgos, ¿no? Hay estos insultos despectivos, ¿no? Con Ujú, ínfulas o con grados de superioridad, por supuesto, grados de superioridad de la persona que los dice, ¿no? ujú. Y O sea, claro. es un de tema lo de indio, ¿no? discriminación constante, ¿no? Ujú. Bueno, eso, el racismo es un tema lamentablemente bien latinoamericano, ¿no? Sí. Pero bueno, es una buena noticia, sin ninguna duda, que los resultados en Bolivia hayan sido los que han sido, ¿no? Con la contundencia que han tenido y que no les ha permitido, digamos, desbaratar cualquier intento de boicot a las elecciones, de desconocer, ¿no? O sea, los mismos que el año pasado utilizaron los resultados de las elecciones para boicotear el proceso, como fue Luis Almagro, ¿no? El secretario general de la OEA, o fue la misma Áñez que luego se proclamó como presidenta, ahora fueron de los primeros en salir a reconocerlo, no les quedó de otra, el tamaño de contundencia era tal, ¿no? Y bueno, es positivo porque, digamos, el Perú está hermanado con Bolivia, ¿no? O sea, en el Perú hay población quechua, ampliamente, ¿no es cierto? En todos los Andes. Hay población aymara también en el Perú y en Bolivia la población quechua y la población aymara son dos grupos étnicos importantísimos, ¿no? Y eso es algo que nos hermana históricamente y yo creo que habrá que desearle todos los buenos deseos y hay que hacerle seguimiento sobre todo, ¿no? Porque yo creo que la derecha debe estar planificando cuál es el plan B, ¿no? Igual Claro. por parte del MAS y del nuevo gobierno, ver cómo reconstruyen prácticamente un proceso que en sus falencias les ha reventado, ¿no? Y ya ha expuesto muchas de las fallas. El tema del caudillismo, yo espero que esto sea una buena señal para superar eso, ¿no? Pero bueno, pasemos al tema de Chile. A ver, compas, el último resultado, porque las elecciones de Bolivia fueron ya hace 2 semanas, el último resultado ha sido el último domingo, el domingo 25, que se dieron las elecciones después de un año, de un año y una semana, para ser exactos, de lo que se conoció como el estallido social, ¿no? Como ese octubre del 2019 que fue, digamos, un octubre mágico, ¿no? Mágico o en todo caso para recordar, ¿no? De disputa, más que mágico, esa no es la palabra, de disputa, ¿no? Yo recuerdo el 30 de septiembre en el Perú se cierra el Congreso por presión en muy buena medida de la gente, ¿no es cierto? Y con un presidente prácticamente contra la pared. A las pocas semanas, a los pocos días en realidad empiezan las protestas en el Ecuador y el 18 empiezan las protestas en Chile y ese mes, digamos, fue un mes bastante cargado y ya este año hemos tenido digamos, esa salida institucional. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven el caso chileno? Claro, Bueno, yo creo que eso es un proceso que está habiendo en América Latina en sí, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador hubiera seguido, pues, si no hubieran traicionado a Rafael Correa, ¿no? Lenin Moreno hubiera seguido la misma tendencia. Y en Chile, bueno, luego de un plebiscito histórico han podido romper esta camisa de fuerza que significaba la constitución de Pinochet, ¿no? Con este nuevo plebiscito, con esta nueva asamblea constituyente. Ahora, ¿cómo empieza? El tema me parece sorprendente que va por una revuelta de los mismos jóvenes, ¿no? Desde la juventud, ¿no? Algo similar a lo que ya podíamos ver ciertas evidencias hasta en Argentina,
¿no? Que en el 2015 los estudiantes de quinto de secundaria escolares lucharon por tener que sea pasaje gratuito para Ujú. lo de su asociación, ¿no? Los mismos estudiantes. Entonces vemos pues que definitivamente hay un proceso de concientización que no ellos esperan a llegar a la universidad para poder luchar con sus derechos, sino ya viene de un proceso de formación desde la secundaria, desde la Sí, adolescencia. Entonces, sí. yo creo que en Chile, si bien es cierto, hay brechas de desigualdades, pero yo creo que es uno de los países que invierte mucho en educación. ¿No? Bueno, ya los números lo dicen que tanto Argentina, bueno, ahora Bolivia un poco más, ¿no? Argentina, Chile, son los países de la región que más invierten en educación, ¿no? Y creo que estas protestas ven esos frutos, ¿no? Porque la gente es consciente de lo que está reclamando. No Ujú. son simples borreguitos que van a seguir a un líder, ¿no? Ellos son conscientes de lo que están buscando, ¿no? Del objetivo final de su lucha reivindicativa. Claro, claro, sí, 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 bueno, es interesante, ¿no? Este proceso bueno, para empezar, busca una reivindicación, ¿no? Una reivindicación social de un sistema chileno que se le ha querido vender, pues, en general a toda Latinoamérica como un modelo a seguir, ¿no? El modelo El oasis. claro, el oasis, ¿no? Como el mismo Piñera dijo, ¿no? Que somos un oasis en Latinoamérica, ¿no? Y creo que ahí nomás vinieron las protestas, ¿no? Claro, O sea, claro. ya era algo Unos que, días antes. pero lo importante de Chile, bueno, sobre todo primero, muy bueno para el pueblo de Chile, ¿no? Pero sobre todo lo importante es sus consecuencias para toda Latinoamérica, ¿no? Y quizá para el mundo, ¿no? Ujú. O sea, todos los mitos que van a ir derrumbando, ¿no? Esto de que en Chile, por ejemplo, de que la policía, ¿no? Que la policía es incorruptible, ¿no? Podrá ser, pero es una policía totalmente represiva, ¿no? A la mala, ¿no? Y Sí. entonces, claro, y entonces, ¿por qué había tanto esta cosa social, esta cosa que en algún momento iba a estallar? ¿Por qué no estalló antes? Bueno, principalmente también porque tenían una policía muy represiva, ¿no? Entonces, una organización masiva de calles ya era algo más o menos complicado, ¿no? Y se está viendo ahorita mismo que hay muchas consecuencias, ¿no? Fatales, ¿no? Por ejemplo, gente que Ha perdido la vista, ¿no? claro, ha perdido la vista. La escuché la vez pasada de un chico que creo que los carabineros lo habían botado, lo habían agarrado y lo habían botado desde un puente, ¿no? O sea, una policía Sí. Al total río. al río, ¿no? Una policía Claro, totalmente. imagínate una protesta acá y que te boten al río, pues, ¿no? Que la policía Claro, te bote al y río. el chico cayó de cabeza, ¿no? O sea, es Ujú. una policía salvaje, ¿no? Y claro, pues obviamente ese tipo de policía, ¿cómo no iba a reprimir de cualquier intento previo de movilización social, ¿no? Uno que se Mm. derriba eso, se derriba pues el modelo del oasis que venden de Chile, ¿no? Que es el país en el que el neoliberalismo ha funcionado muy bien, que tiene un PBI muy alto, ¿no? Bueno, Ujú. principalmente un PBI alto, pero que ese PBI al fin y al cabo que es un promedio, al fin y al cabo, pero se concentra en unas cuantas cabezas, ¿no? En una élite empresarial, en una élite social, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, Claro. es una estocada esta élite que además de ser una élite social chilena, también se estaba constituyendo en una élite latinoamericana, ¿no? Vemos pues Latinoamérica que ya acá en Perú mismo, ¿no? Hay muchas empresas chilenas, pero que ya entran pues con, es- con estas ganas de monopolio, ¿no? Ujú. Sí. Con esta ambición monopólica, ¿no? Y que eso, pues, a la larga lo que va a generar, pues, un problema social para el país, ¿no? Acá en Perú, Sí. en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que ese sería el principal beneficiado con esto que está pasando en Chile, además de Chile, es toda Latinoamérica, ¿no?
Sí, sí, coincido, ¿no? Yo creo que es una victoria merecida, muy merecida del pueblo chileno que tiene décadas, ¿no? Luchando, batallando. Esto no es un proceso que de pronto la gente se indignó y salió ese millón de personas que salió, ¿no? En las movilizaciones del año pasado, protestando en contra de la Constitución, en contra del gobierno, en contra en realidad del sistema mismo, ¿no? O sea, eso no fue casual, pues, ¿no? Eso fue un proceso de acumulación, de lucha. El movimiento Claro. estudiantil, como menciona Porque Maidó, lo que decía, ¿no? ha sido un movimiento creciente, ¿no? Lo que decían, creo, esa frase que se hizo famosa, ¿no? No son 30 pesos, ¿no? Haciendo referencia a las protestas que Uh empezaron -huh. cuando levantaron, creo, el pasaje público a 30 Sí, centavos, ¿no? Claro. No son claro, 30 subieron 30 centavos, centavos. sino 30 años de... Sí, Los 30 últimos años de una presión, ¿no? sí. Y bueno, y la cosa reventó, ¿no? O sea, llegó un punto en la que la gente dijo ya basta y reventó desde el lado de las protestas, como menciona Maidó, de los más jóvenes, ¿no? O sea, eso es algo que hay que igual seguir, ¿no? Porque, digamos, es un proceso donde el componente juvenil es bastante amplio, bastante extendido, y además con bastante formación, ¿no? Formación educativa, sí, hay una diferenciación que es clave y que empodera, ¿no? O sea, la educación empodera a la gente, ¿no? Le da poder a la gente para poder decidir, para tomar decisiones, para poder, en fin, definir en las cosas que quiere hacer. Y lo otro es que hay formación política, ¿no? Hay un rescate muy, muy presente de la memoria, ¿no? La memoria, la conciencia, la identidad de clase, ¿no? Esta idea del pueblo chileno, ¿no? Esta idea de sentirse, digamos, en diferencia contra la clase dominante, sentirse parte del proceso de lo que en su momento significó Allende, ¿no? O sea, hay todo ese ensamblaje que creo yo que es lo que ha hecho posible que hoy día veamos ese despertar, ¿no? Y de todas maneras va a impactar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? En el caso de las AFP, ¿no? O sea, las AFP nacieron ahí en Claro, Chile, se claro, vendieron como el gran modelo, las trajeron claro, acá al Perú como si fuese el gran modelo, y ahora ¿qué va claro. a pasar con las AFPs, ¿no? Acá en Perú se supone que quieren hacer una reforma, ¿no? Se supone que están cansados, ¿no? Se supone que los políticos, la vieja clase política que nos gobierna está cansada y que por lo tanto hay que hacer algunas reformas, pero ¿de qué reformas, no? Si ya en Bolivia, donde ahí se creó, perdón, en Chile, donde ahí se Chile. creó, Ajá. ya están mandando, digamos, al basurero de la historia ese tipo de iniciativas, ¿no? Que abiertamente lucran con el dinero de las familias, de las personas, ¿no? Claro. Inclusive ya había habido una reforma, ¿no? En Chile, en las Uh -huh. AFP. O sea, Ah, sin ya. embargo, aquí no. Uh -huh. Aquí el Estado es cómplice de la existencia de las brechas sociales, ¿no? Uh Porque -huh. no hace las reformas necesarias. Y también parte mucho del tema de formación, ¿no? La formación ideológica, la formación política que mencionaba Víctor. Supongamos que acá aumentan los pasajes a un sol de los escolares. Yo no veo capacidad de organización de los escolares para impedir esa subida de pasaje, cosa que Uh -huh. sí puede haber en otros países de América Latina. ¿Qué tan lejos estamos nosotros del proceso de acumulación de fuerzas para poder luchar contra estos derechos, ¿no? Contra Uh -huh. generar estos movimientos reivindicativos, ¿no? Uh -huh. No lo veo, Sí. no lo veo. Las Uh personas -huh. están muy alejadas del tema del cambio constitucional, por lo menos en el país, ¿no? Y nuestra constitución viene también de un atentado contra nuestras instituciones democráticas, Sí. ¿no? En el 93. Entonces, es la implantación de un sistema neoliberal aquí en el país que fue engendrado Uh en el -huh. consenso de Washington. Pero aquí las personas no te hablan de un cambio constitucional. No Sí. porque no estén en contra o a favor, sino que no lo tienen en la cabeza, no conocen sobre el tema, ¿no? Claro, Sí. es Pero, uh importante, -huh. ¿no? Es importante, o sea, ver lo que hablábamos antes de cómo se van, este proceso que está sucediendo en Chile va a ayudar a que bueno, se está derribando muchos mitos, ¿no? Que nacieron en Chile, ¿no? Esto del tener Uh una -huh. constitución neoliberal, un modelo neoliberal, se decía, ¿no? Funciona muy El ejemplo de bien, libertad económica, ¿no? claro, Era una de las la cosas libertad que económica, recurrentemente uno escuchaba, ¿no? claro, y te ponían ejemplo Chile, ¿no? Ves en Chile que tienen un PBI muy Uh -huh. alto porque hay un modelo neoliberal, libertades económicas, un sistema político es muy bueno, que hay solamente hay un bipartidismo, ¿no? Que no como acá, Uh que en -huh. Perú, que hay un montón de partidos, ¿no? Es un sistema político ordenado,
y no se analizaba el fondo, ¿no? Por ejemplo, lo del bipartidismo, que simplemente era pues un engañamuchachos para la gente, pero simplemente eran pues la derecha en dos presentaciones, ¿no? En dos presentaciones distintas, ¿no? Y bueno, diferentes otros eh, mitos Sí. que se van a ir derrumbando a raíz de lo de Chile, ¿no? Algo que, por ejemplo, ahí mencionaba Maidó, que tan cerca estamos de un proceso así. Yo creo que en el Perú hay descontento, ¿no? Eso es de manera innegable, ¿no? Y se ha expresado en varios momentos electoralmente, ¿no? 2006, 2011, ¿no? Hasta en 2016, digamos, con la propuesta del Frente Amplio, que fue abiertamente antineoliberal. Pero lo que sí creo que falta es el tema de la conciencia, ¿no? La identidad de pueblo, ¿no? El racismo me parece que es algo que nos distancia mucho entre personas que podemos estar en las mismas condiciones, que tenemos los mismos padecimientos, que coincidimos en la misma lucha, en la misma agenda, pero que por ahí una serie de cosas nos distancian, ¿no? Pero bueno, estos procesos son cosas en las cuales también se aprende, ¿no? Entonces, yo creo que algo de lo que hay que aprender, por ejemplo, en Lima, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaron las protestas, en el caso de Chile, en Santiago, recuerdo que las protestas, pues no, bueno, en principio que la protesta es un derecho, ¿no es cierto? Y es un derecho que todo ciudadano, toda persona lo puede ejercer y hay que ejercerlo bien, de manera organizada, para que tenga el efecto que uno desea. Y solo en eso creo que hay una diferencia sustancial, ¿no? En Chile, en Santiago, las protestas no son en un solo punto, ¿no? No es que todos se juntan en Plaza de la Dignidad, ¿no? Plaza de la Dignidad es un gran punto, es un eje en todo caso, pero las protestas eran en todos lados, o sea, no había zona de Santiago en la que no habían protestas, ¿no? En cambio, en Lima, por ejemplo, cuando hay protestas, todas las protestas se concentran en el centro de la ciudad. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, le quita algo de peso a las protestas, ¿no? Le quita el hecho de descentralizarlo, hacerlo que más gente lo note, que el vecino que está más cercano a ese lugar, ese espacio, pueda también Claro, ajá. sentirse parte, ¿no? Ojalá que esas cosas sean las que nos terminen, digamos, también un poco enseñando, ¿no? Porque al fin y al cabo son formas de ejercer el derecho y de hacerlas efectivas para que como sociedad, digamos, vayamos mejorando, ¿no? Ahora, creo que ya vamos entrando a la parte final Ya, de este ya. programa y vamos con la pregunta, digamos, ¿no? Que es un poco la que nos movía a escoger los temas de hoy día. ¿Cómo van a impactar estas dos cosas, ¿no? Estos dos procesos en el Perú, ¿no? Ya hemos visto algunas reacciones, la editorial, por ejemplo, del día lunes, si no me equivoco, del Comercio, en la que decían, bueno, por si acaso, ¿no? Lo de Chile está bien, y es cierto que acá en el Perú hay que cambiar algunas cositas, ¿no? Pero el camino no pasa por ahí, ¿eh? No pasa por ahí. El camino es seguir en nuestra constitución, en nuestra hermosa constitución del 93, y que no hay que cambiarla. Entonces yo creo que, y bueno, hay reacciones más furibundas, ¿no? Gente ya más, ¿no? Que viven en sus círculos, que no salen de la esquina de su casa, ¿no? Que decían de que Chile, pues, lamentablemente ha entrado al concierto de naciones, ¿no? Equivocadas, ¿no? En fin, Ah, cosas de ese estilo. ¿Cómo va a impactar Bolivia y cómo va a impactar el plebiscito de Chile a la realidad nuestra, ¿no? Definitivamente yo considero que es un despertar, ¿no? Como un sacudón hacia parte de sectores que se mantienen pasivos aún, ¿no? Y también podemos observar por el otro lado los acomodos políticos de diferentes pseudopartidos, ¿no? Que más que todo son maquinarias electorales que se van sumando, como tú dices, ¿no? En la felicitación al pueblo chileno, a Bolivia, pero simplemente con medidas reformistas, ¿no? Cuando se necesita, yo particularmente considero en tema de la Constitución, en el tema económico, tres aspectos fundamentales que sí se tienen que cambiar, que por ejemplo son el tema de que acá se le da el mismo trato al inversionista nacional y al extranjero, ¿no? Cosa que no sucede en ningún lugar del mundo, ¿no? Es como, imagínate que a ti vayas a querer hacer un monopolio en Chile, a ver si te van a dar el trato que un chileno, ¿no? O que No, en a los Estados Estados Unidos. Unidos vaya un ruso a querer hacer una empresa ahí de la misma magnitud, ¿no? Es complicado. Otro tema son los contratos ley que no se pueden modificar, ¿no? Que por nada del mundo, así hayas hecho contratos con Odebrecht, ya se haya descubierto corrupción, no puedes cortar los contratos ley, ¿no? Y el tema del rol del Estado en la economía nacional, que ahorita es solamente un Estado regulador.
Yo creo que esos 3 puntos son fundamentales, por lo menos revisar, por lo menos, comenzar por eso, ¿no? Pero yo considero que sí debería haber un cambio en ese aspecto en el lado económico. Obviamente la Constitución no solamente es el tema económico, vienen muchas aristas, ¿no? Pero ya yo de otros temas no podría decir. Ahora, en el 2021 hay elecciones, o sea, en unos meses. ¿Va a impactar de manera directa, ustedes creen, que sea parte de la agenda, de la discusión de lo que en el 2020 estemos, en el 2000, claro, en el 21 estemos discutiendo? Bueno, yo O creo sea, que por ya... ejemplo, perdón que te interrumpa, ahí Ajá. lo planteo más específico, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿tú crees que algún candidato en el 2021, entre febrero, entre enero y febrero y abril del 2021, habrá algún candidato que proponga, yo propongo un referéndum para que el pueblo peruano se pronuncie si quiere o no cambiar la constitución de Fujimori, ¿no? Porque es así. En Ujú. Chile es la constitución de Pinochet, acá es la constitución de Fujimori. Bueno, ¿Ustedes creen que hay alguien así? yo pienso que sí, No, o por lo menos ya el que proponga eso ya tendría una... Porque, o sea, si eso del cambio en la constitución se hubiera propuesto, no sé, hace 5 años, previo a lo de Chile, es como, bueno, lo que vienen diciendo desde el 93, ¿no? Que cambiar la constitución, pero te tiene que... Es demasiado burocracia, que eso no es importante para el país, ¿no? Que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Como si una constitución no fuera lo suficientemente importante, ¿no? Pero ahora digamos que hay un terreno más fértil para ese discurso, ¿no? Porque ya hay un hecho concreto, un ejemplo muy sólido, ¿no? Como el de Chile. Entonces me parece que sí puede perfectamente entrar a la discusión. yo creo que como dice Néstor, sí puede entrar a la discusión por el tema de lo que ha sucedido en Chile, pero yo todavía, mi duda va es qué tanto la persona o el ciudadano común llega a entender lo importante y la conexión de su vida diaria, de su realidad que tiene con la Constitución. Claro. Entonces, no sé qué tanto aquel candidato que vaya diciendo vamos a cambiar la Constitución signifique votos a su favor, cuando estamos viviendo una crisis, ¿no?, sanitaria, económica, y las personas, y ese también es peligroso, porque van a venir los populistas y la persona lo que busca ahorita, el ciudadano de a pie, son medidas inmediatas, lamentablemente, Se, también por una escasez de la educación, una escasez de formación política, de proyectos a largo plazo, me se, parece. se tendría que hilar muy bien, ¿no? Para explicar la implicancia que tiene una constitución, pues, ¿no? Que principalmente, por ejemplo, acá en Perú ha fortalecido el sistema neoliberal, ¿no? O sea, ese, digamos, ese discurso que parece abstracto, aterrizarlo, ¿no? Me parece que ahí se tendría que hilar fino y concretar ideas para que masivamente sea mucho más entendible, ¿no? Sí, porque como ustedes dicen, o sea, la crisis en el Perú es acumulativa, ¿no? O sea, teníamos una crisis social ascendente, ¿cierto? Eso era innegable. Teníamos una crisis política destapada por la corrupción y destapada por, digamos, todo lo que sabemos de esta clase política neoliberal y decadente que tenemos, ¿no? Y luego tenemos lo que se ha sumado en los últimos meses, que es la crisis sanitaria. Entonces, hay reformas pendientes, por ejemplo, la reforma política, ¿no es cierto? La reforma del sistema de justicia, ¿no? Digamos, está como que todo sobre la mesa, ¿no? Todo lo referido al cambio constitucional sobre la mesa, pero no tiene el nombre de cambio de la Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer reformas en la política, hay que hacer reformas en la salud, hay que hacer reformas en una serie, en la educación misma, mejor dicho, todas las reformas que hay que hacer son tantas, ¿no es cierto?, que es más factible llevarlas a través de una asamblea constituyente, de una nueva constitución, que intentar cambiarlas una por una, ¿no? Que es más o menos como algunos, bueno, desde las derechas, desde lo que los liberales, en todo caso, ¿no? Los que se autodenominan liberales, proponen, ¿no? Ahora, claro, hay algo que sí es cierto, ¿no? De que no está todavía tan interiorizado el tema de sintetizar todas estas problemáticas que estamos mencionando, sintetizarlo en nueva constitución. Esa es una tarea, digamos, pendiente, ¿no? Y pendiente, yo diría, de los jóvenes, ¿no? O sea, veía el otro día los datos de cuáles los porcentajes a nivel de franjas de edad
de los que van a votar el siguiente año, y si no me equivoco, el porcentaje más alto está entre gente que tiene entre los 18 y 29 años, ¿no? Que son el mayor grupo de personas que van a votar el siguiente año. Luego están los de 29 a 30 y tantos, no me equivoco, ya en todo caso no sería tan preciso con ese segundo dato, pero con este primer dato sí. Entonces a mí me parece que esa presencia mayoritariamente joven no tiene un correlato en las formaciones políticas, en los partidos, ¿no? Y ahí está el reto, ¿no? Si esa generación logra dar el salto y logra, digamos, comerse esta tarea de poder sintetizar estas demandas, un proceso de acumulación para tener un desenlace de triunfo en el país, yo creo que por ahí andaría, ¿no? Mm. Bueno, Claro. compas, creo que, bueno, alguna última idea de despedida, yo creo que se ha dicho bastante, pero bueno, da para más, ¿no? Es un tema bastante amplio y que todavía sigue en desarrollo, ¿no? Sí, bueno, solo cerraría con una última idea, ¿no? El otro día leía por ahí alguna cosa que decía algo así como que evitemos que la historia evite, valga la redundancia, el nacimiento de lo nuevo, ¿no? Y yo creo que en el Perú esa frase, esa es una frase importante. Y lo otro que quería mencionar también, una frase de Mariátegui, que justo lo conversábamos antes de empezar con la grabación de este programa, que dice así, ¿no es cierto? No se habría realizado ciertamente si no hubiese contado con una generación heroica, sensible a la emoción de su época, con capacidad y voluntad para actuar en estos pueblos en una verdadera revolución, ¿no? Que es una frase de Mariátegui que se refiere un poco al empoderamiento que tiene una generación cuando se apropia de su propia realidad histórica concreta, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me parece que el caso de Bolivia, el caso de Chile y en general el caso de las luchas en el continente, en la región, lo que nos llaman a los peruanos y sobre todo a los jóvenes peruanos es apropiarnos de nuestra realidad y tener esta capacidad, ¿no? Esta sensibilidad a la emoción de nuestra época y esta voluntad para actuar, ¿no? Ahí nos quedamos y creo que nos estamos viendo ya en el siguiente programa. Ok, chicos, chao, Listo. cuídense. Chao, Cuídense. chao, Chao. chao.